Y bueno, y vamos a arrancar un poco por ahí. No sé si a mí que les contó. Dale. Bueno, no sé si a mí que les contó que en realidad el sistema solar es un lugar en el espacio dentro de una estructura mucho mayor que nuestra galaxia. Y digamos que, como hoy sabemos que en realidad nuestro Sol es una de las cientos de miles de millones de estrellas que forman nuestra galaxia, y que por otra parte además se encuentra dentro de la galaxia, ahora vamos a ver después bien una aproximación a la posición que tenemos, nosotros no vemos nuestra galaxia en su totalidad, sino que lo que vemos es una parte nada más, la parte que nos es accesible desde donde estamos nosotros, ¿verdad? Hola. Ahora, si hiciéramos un ejercicio de imaginación y supusiéramos a un espectador, digamos, en el espacio, muy lejos de nuestra galaxia, y que tuviera la oportunidad de verla desde fuera, ¿verdad? Este sería el aspecto que tendría, digamos, ¿no? Hay dos imágenes que corresponden a dos galaxias diferentes, ¿verdad? Pero que son del mismo tipo que nuestra galaxia. Hoy sabemos nosotros que nuestra galaxia es una galaxia espiral, no solo espiral, sino espiral de barra, ¿verdad? Que es un subtipo determinado de galaxia espiral. Y bueno, hay dos imágenes que muestran a una galaxia espiral semejante a la nuestra, una vista de frente y la otra vista de costado, de perfil, ¿verdad? La imagen de arriba, a la izquierda, la muestra de frente, y la imagen de abajo es la misma galaxia, por decirlo de alguna manera, vista de perfil. Vean cómo cambia la fisonomía, viéndola de frente y de perfil, ¿verdad? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos la parte central de la galaxia, que es el núcleo, y después tenemos esta estructura aquí, que son los brazos espirales, ¿verdad? Tanto el núcleo como la parte de los brazos espirales uno los identifica como esta zona que está aquí, que es lo que se llama el plano principal de la galaxia, ¿verdad? Que es la región más notable. Acá el núcleo se nota, digamos, como una especie de engrosamiento, aquí en la parte central de la imagen, que es donde se concentra la mayor cantidad de estrellas dentro de la galaxia. Ahora bien, un comentario curioso. Esta galaxia que está acá, algunos la llaman la galaxia gemela de la Vía Láctea, por el hecho de que es la galaxia más parecida que han encontrado a la nuestra. Si bien hay muchas galaxias del tipo espiral de barra, esta en particular, ¿verdad?, es muy semejante a la nuestra. Entonces algunos, si ustedes dijeran, bueno, ¿cómo se vería nuestra galaxia desde fuera? Bueno, sería muy semejante a esto que ustedes están viendo acá. Cuando dice espiral de barra, generalmente se entiende que los brazos espirales no parten propiamente del núcleo de la galaxia, no parten del propio centro de la galaxia, sino de los extremos de una barra que parece como cruzar aquí el núcleo. En otros tipos de galaxias espirales eso se nota más claramente, acá quizás no tanto, pero no surgen propiamente en la zona central de la galaxia, como pasa en las espirales normales. Cuando vemos la galaxia de canto, de costado, entonces nos damos cuenta que toda esta estructura es una estructura aplanada, ¿verdad?, debido precisamente al movimiento de rotación que la galaxia tiene, porque vean que esta figura que está acá ya nos da una idea de movimiento. Uno no podría, digamos, imaginar una estructura como esa, digamos, sin movimiento, estática. Nos da una idea como de remolino, ¿verdad?, algo así, que era un poco la sensación que tenían los primeros observadores de galaxias a fines del siglo pasado, ¿verdad? Y esta otra galaxia que está acá es una galaxia que se encuentra en la constelación del Escultor y que es uno de los tantos ejemplos de galaxias espirales que uno puede ver de perfil, ¿verdad? Y que bueno, entre esta imagen y esta otra uno más o menos se hace una idea de cuál es la morfología de nuestra galaxia, de la cual nosotros formamos parte. ¿Cuántas estrellas se estima componen nuestra galaxia?
Bueno, no hay una cifra exacta porque es imposible eso de estimarlo, pero sí hay una, digamos, una proyección de la cifra que anda para los más cautos entre 200.000 millones de estrellas y para los más generosos 400.000 millones de estrellas. De esas 200.000 a 400.000 millones de estrellas está el Sol, ¿verdad? Y esta es una representación artística de cómo sería el aspecto de nuestra galaxia, ¿verdad? Aquí se ve claramente lo que les decía, la barra que cruza el núcleo, y vean que cada uno de los brazos aparece surgir, ¿verdad?, de los extremos de esa barra. Y el Sol se ubica acá, en uno de los brazos espirales, a una distancia bastante grande del centro, ¿verdad? ¿Cuáles son las dimensiones de nuestra galaxia? Bueno, ahora ahí me parece bastante redondeada, ¿no? ¿Cómo? Me parece bastante redondeada la imagen, bastante circular y creo que no corresponde. Bueno, está muy perfecta. Por eso. Pero es una representación artística, ¿no? Sí. Bueno, aparte yo estaría más todavía más abajo. Sí. En realidad ahora vamos a ver un poco bien las cifras concretas. Claro. Cifras que además, a medida que fueron pasando los años, fueron, digamos, reconsideradas y corregidas, ¿verdad? ¿Sí? Pero nuestra galaxia es una estructura bastante grande. Aquí tenemos dos circunstancias que son interesantes y son las siguientes. Yo les decía que nosotros de nuestra galaxia vemos solamente una parte nada más, que es la que podemos ver desde la localización que nosotros tenemos, que es esta de aquí. Quiero dejar bien claro que esto que yo les estoy contando en cuestión de segundos es un hecho que les llevó a los astrónomos muchísimo tiempo el poder crear esa idea que tenemos, es decir, que dar la localización del Sol de nuestra galaxia no es una cosa fácil. De hecho, tampoco es fácil saber qué forma tiene nuestra galaxia, porque estamos dentro. Es como pretender saber la forma del edificio planetario estando aquí dentro. Es decir, lo que podemos ver del edificio planetario de acá es una parte nada más. Y eso les da una pauta de la complejidad, digamos, que tiene esto, que no es una cuestión que se haya resuelto de un día para el otro, sino que el estudio de la naturaleza de la Vía Láctea se remonta por lo menos... Además hay que jugar un poco de la imaginación, porque digo, tampoco es vista de acá de la Tierra, y aunque te vayas afuera, seguís estando dentro de la galaxia. Claro, habría que, ahora cuando veamos las cifras del tamaño de nuestra galaxia, uno se puede figurar, digamos, el viajecito que tendría que hacerse para poder contemplarla en su conjunto, a nuestra galaxia. Pero de hecho, digamos, nuestra galaxia le llamamos la Vía Láctea, como quizás todos conozcamos, ¿verdad? Y el término Vía Láctea en realidad le viene a nuestra galaxia por extensión del nombre que se le da a ese sendero blanquecino que cruza el cielo, que uno ve cuando las condiciones de visibilidad son buenas, y que en realidad se vino a saber que ese sendero blanquecino que uno ve durante la noche no es ni más ni menos que parte de nuestra galaxia. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, por extensión a la estructura de la cual nosotros formamos parte, le llamamos la Vía Láctea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la franja de la Vía Láctea atraviesa una determinada cantidad de constelaciones, todas ellas muy conocidas, otras capaz que no tanto, pero la gran mayoría de las constelaciones que atraviesan la Vía Láctea son muy conocidas. Y por ejemplo, hoy sabemos que si desde el Sol, quiero que quede claro que ahora vamos a ver que si yo pongo acá el Sol, pongo a la Tierra, pongo a nuestro país y nos ponemos nosotros, porque en realidad, dadas las dimensiones que nuestra galaxia tiene, nuestro sistema planetario es un punto en comparación con el conjunto. Y en ese mismo punto está el sistema solar, está el Sol, está nuestro planeta, está Sudamérica, está Uruguay, está Montevideo y está el planetario. Está todo ahí, en el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De modo que cuando uno observa desde nuestra posición la Vía Láctea, sabe cuando observemos en dirección de la constelación de Sagitario, que es una constelación que se ve muy bien en el cielo de invierno, ¿verdad? Estamos mirando en dirección del centro de la galaxia. Quiero que quede claro que además el centro de nuestra galaxia no se puede ver directamente
por el hecho de que la propia estructura de nuestra galaxia lo impide. Pero existen medios no visuales, por supuesto, que permiten precisamente saber que en esa dirección se encuentra la zona central de nuestra galaxia. Y si miramos en dirección opuesta, o sea, en dirección opuesta al centro, vamos a ver la Vía Láctea en las constelaciones de Tauro y de Géminis, que son constelaciones que se ven en el verano, ¿verdad? De manera que, por lo tanto, esas dos constelaciones marcan la dirección al centro y la dirección contraria al centro de nuestra galaxia. Lo mismo en una imagen con la galaxia vista de perfil, ¿verdad? Vemos ahí la visual dirigida hacia la parte central, hacia la zona nuclear, y la visión dirigida hacia la zona de Tauro y de Géminis, ¿verdad? Y el Sol allí ubicado en el plano de nuestra galaxia. ¿Qué dimensiones tiene nuestra galaxia? Bueno, vamos a verlas en números, ¿no? Hay dos cifras importantes. Una, que es la que corresponde al diámetro de nuestra galaxia, que es del entorno de unos 100.000 años luz aproximadamente. Algunos estudiosos la han achicado un poquitito, algo de 90 y pico mil, pero estamos ahí en el entorno, ¿sí? Lo mismo que la distancia del Sol al centro de la galaxia, está en el entorno no de 33.000, algunos dicen en el entorno de 28.000, pero estamos ahí en el rango, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestro sistema estelar es extremadamente grande. Estamos hablando de distancias en años luz. Cada año luz equivale a la distancia que recorre la luz en un año. Estamos hablando de cerca de 10 billones de kilómetros. 10 millones de millones de kilómetros. Un año luz. Dicho en otros términos, si tuviéramos una nave espacial que viajara a la velocidad de la luz, para recorrer la galaxia de extremo a extremo, nuestro viaje demoraría 100.000 años. Y si yo del centro de la galaxia quisiera llegar hasta el Sol o al revés, el viaje llevaría más de 30.000 años el poder regresar. De manera que, como ustedes pueden darse cuenta, las dimensiones de la galaxia son bastante importantes. Y ahí tenemos nuestro sistema solar. En el mismo punto donde está ubicado el Sol, tenemos aquí a nuestro sistema solar, y acá se ve la posición del Sol y la posición de la Tierra acá. Dice 8 minutos luz. Comparen ustedes el contraste de distancia. Es decir, para ir del Sol al centro de la galaxia demora más de 30.000 años. De ir del Sol hasta la Tierra, solo 8 minutos. O sea que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es absolutamente despreciable en relación a la distancia a la cual se encuentra el Sol del centro de la galaxia. Por lo tanto, entonces, repito, nuestro sistema planetario, nuestro Sol, nuestro hogar, es apenas un punto en un área determinada de la galaxia. ¿Estamos de acuerdo? Que ubicamos en lo que se llama el brazo de Orión, que son los brazos que rodea a nuestra galaxia. No sé si va a aclarar acá. ¿Sí? ¿Va a aclarar? Además, digo, esa velocidad es imposible bajarla. O sea, los 100.000 años te van a llevar los 100.000 años, porque más rápido de eso no puede. Primero que además, desde el punto de vista no se puede. Es imposible llegar a la velocidad. Pero si se lograra... Si se lograra, no podemos viajar más rápido. Menos de 100.000 años jamás estaba logrando. Solo es ficción, ¿no? Que supere, sí, con algo que supere la velocidad de la luz. Sí. Pero en el marco de las teorías actuales eso es totalmente imposible. Bueno, entonces con esto, digamos, cerramos el primer punto, que es tener una idea de la localización de nuestro sistema solar en la estructura de la cual formamos parte, que es la galaxia. Ahora, yo no sé si se lee bien el esquema, ¿sí? Este esquema nos permite tener una idea de qué entendemos nosotros por sistema solar. Es un diagramita conceptual que nos permite ver cómo está compuesto nuestro sistema solar.
Y hay que aclarar que el sistema solar no es lo mismo que el sistema planetario. ¿Estamos de acuerdo? Porque en realidad, si bien un sistema solar es un sistema planetario, no es lo único. Primero, ¿qué entendemos por sistema? Entendemos por sistema cuando estamos hablando de un conjunto de objetos, vinculados entre sí de alguna forma. En este caso, estamos hablando de un conjunto de objetos vinculados a un astro central, que es el Sol, de ahí el nombre del sistema solar, ¿verdad? Y que el vínculo fundamentalmente es la gravedad. Es decir, ¿qué es lo que retiene unido a los distintos objetos que se mueven alrededor del Sol? Es la gravedad. Todos estos objetos que forman el sistema solar, además, tienen en cierta medida un origen común. Es decir, en el mismo proceso que se formó el Sol, posteriormente pues se formaron los diferentes objetos que forman el sistema solar. ¿Por qué todos los objetos se mueven alrededor del Sol? Por una razón muy simple. El Sol jerárquicamente es el objeto más importante dentro de este conjunto de objetos. Cuando hablo del más importante me refiero a que es el más grande. No solamente el más grande en tamaño, sino que lo que es fundamental es el más grande en masa. De allí que entonces sea preponderante la gravitación del Sol y mantenga, ¿verdad?, unido a los otros objetos a él, atados de alguna manera, ¿verdad? Aunque se sabe que las gravedades de cada uno de los objetos los afectan entre sí, no hacia el Sol, que el afecto que le pueden hacer al Sol es mínimo, pero sí se afectan entre sí. Y esto es muy importante a la hora, por ejemplo, de hacer un cálculo bien preciso de las posiciones que esos objetos tienen en el espacio, en todo momento. Pero vamos a decir fundamentalmente que la fuerza preponderante es la del Sol y que es el centro de gravedad del sistema solar. En primer lugar, el Sol, porque generalmente a veces hay como una confusión, a veces se confunde la galaxia con el sistema solar, a veces, no digo que sea acá en este caso, pero la idea es que el Sol es la única estrella que hay en el sistema solar, ¿estamos de acuerdo? Y generalmente las estrellas son objetos grandes, de tamaño, las que podríamos llamar estrellas normales, por decirlo de alguna manera, son estrellas grandes, o objetos grandes. Y entonces acá tenemos los objetos que están en rosa, aquí estos, son los objetos que forman parte del sistema solar. El Sol principalmente, formado, dice, por gas o por gases, hidrógeno y helio. Acá, por supuesto, en este esquema se hace una muy somera descripción de las características del objeto del cual se está refiriendo. ¿Cuáles son los objetos después que siguen en jerarquía dentro del sistema solar? Son los planetas. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos los planetas que son cuerpos de forma esférica, giran alrededor del Sol y pueden ser rocosos o gaseosos. Eso después quizás con Enrique o con los profes que vengan después, ustedes lo van a trabajar con un poco más de detalle. Yo aquí simplemente me voy a remitir a una primera definición general, digamos, de estos objetos. Y acá tenemos en la última fila, acá la de abajo, el nombre de los planetas. Y vean ustedes entonces que hay como dos grupos bien diferenciados de planetas, que son rocosos, que son en este caso, como vamos a ver, los que están más próximos al Sol, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Simplemente al pasar les comento que el próximo 9 de mayo el planeta Mercurio protagonizará un evento astronómico muy importante, por lo raro, digamos, del evento, que es lo que se llama el tránsito delante del Sol. Vamos a ver a Mercurio pasando delante del Sol, cosa que no es del todo frecuente y que de por sí constituye entonces un hecho que hace que valga la pena estar al tanto del fenómeno, ¿verdad? Después tenemos a Mercurio, acá están ordenados
por distancia creciente al Sol. Primero Mercurio, después Venus, nuestro planeta y Marte. Allí tenemos los 4 primeros planetas que, como vamos a ver, son de estructura rocosa y objetos pequeños. Luego tenemos la otra familia de planetas, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los planetas gaseosos y que además se les llama genéricamente los planetas gigantes del sistema solar, debido a que tienen una considerable diferencia de tamaño respecto a los que están más próximos al Sol. Y que además tienen una constitución completamente distinta a la de los planetas más próximos al Sol, bien distinta. Les sorprenderá la no presencia de Plutón acá en el esquema, por el hecho de que en este caso, ni siquiera en este esquema está, ¿verdad? Plutón pasa a formar, a partir del año 2006, una nueva categoría de objetos dentro del sistema solar, que no está considerado todavía incluso en este esquema que está acá, ¿verdad? Ahí está acá, no lo vi. Aquí está, Plutón. De los llamados planetas enanos, ¿verdad? Que es una categoría distinta a la de los planetas clásicos, que es esta. Después ustedes van a ver cuál es la diferencia entre planeta clásico y planeta enano, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero básicamente es una cuestión de tamaño, ¿verdad? Fundamentalmente. ¿Sí? Ahora bien, teniendo los planetas y los planetas enanos, ¿qué cuerpos nos quedan? Bueno, nos quedan por un lado los satélites planetarios, o sea, los pequeños objetos que pueden moverse alrededor de cada uno de los planetas, y que en algunos casos son muchos, en algunos casos son poquitos, como en el caso de la Tierra, que tiene solo uno, ¿verdad? Pero en el caso de Júpiter y Saturno tienen más de 60. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen una gran cantidad de satélites, ¿verdad? Y son además cuerpos rocosos y tienen la particularidad de que giran alrededor de un planeta o de un planeta enano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y después, el último tipo de objetos que constituye el sistema solar es el de los llamados cuerpos pequeños o cuerpos menores del sistema solar, que por su envergadura son los más chiquitos. Caso de los asteroides, los cometas o incluso lo que llamamos los meteoroides, que son los que dan lugar a veces a esas estrellas fugaces que uno ve de cuando en cuando, que son objetos pequeños en relación a los que son pequeños y más aún respecto a los otros. Pero tenemos entonces esos cuerpos menores que también giran alrededor del Sol. Básicamente destacamos los cometas y los asteroides. Pero también los meteoroides deben contarse dentro de la constitución del sistema solar. El cinturón de Kuiper, que está formado por millones de asteroides, sí. ¿Qué se cree acerca de que pudo haber sido un planeta que de alguna manera no pudo resistir las atracciones gravitatorias de los que estaban cerca y se destruyó? ¿Cuál fue el choque de...? Bueno, en primer lugar, y es buena la pregunta. El cinturón de Kuiper, en primer lugar, para imaginarlo, ahora lo vamos a ver, es una región del sistema solar más allá de Neptuno. Estamos hablando entonces de una región bastante externa del sistema solar. O sea, la nube de Oort, creo. No. El cinturón de Kuiper está después de Neptuno. La nube de Oort está mucho más lejos ¿Y todavía. lo que hay entonces después de Marte? Es el cinturón de asteroides. Asteroides. Es el cinturón principal de asteroides. A ese me refería. Ah, bien. Bueno, tanto uno como otro son zonas donde hay objetos pequeños, digamos. Algunos pueden ser planetas enanos. Muchos se han encontrado en la región transneptuniana, en la zona del cinturón de Kuiper. Y otros son objetos de tipo asteroidal, o sea, objetos pequeños. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del cinturón principal de asteroides, una de las hipótesis es esa que usted mencionaba. La idea de que usted sabe que los planetas del sistema solar se formaron por un proceso como de acumulación, que los astrónomos le llaman un proceso de acreción, a partir de partículas más pequeñas, llamados los planetesimales,
se fueron chocando y amalgamando para formar, digamos, un objeto más grande, ¿verdad? La idea es que la gravedad es parte responsable de ese proceso de amalgamamiento, qué palabra difícil. La idea, entonces, es precisar que haya cierta cohesión entre los objetos que se juntan, y eso lo logra la gravedad. Pero la zona que hay entre Marte y Júpiter es una zona de inestabilidad, y entonces ese proceso de acreción se dificulta enormemente, tanto que se hizo imposible. Y es muy factible que esos objetos que usted ve como asteroides sean restos de un posible planeta que no se alcanzó a formar debido a la interacción de Marte y de Júpiter. Tiran de los dos lados. Y mayormente Júpiter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? También tiene que ver el Sol con esto. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en realidad no dejan secar el pegamento. No da pie para que haya ese proceso de cohesión, ¿no? Ahora, bueno, quedó claro eso. El cinturón de Kuiper entonces son como los restos de formaciones También, que quedan afuera. es como un reservorio de objetos, que quizás en este caso existe, pero por una razón diferente a la que explica la presencia del cinturón de asteroides. Del mismo modo que la presencia de la nube de Oort, por ejemplo. Digamos que en una época, en una época primitiva, vamos a hablar, no olvide usted que nuestro sistema solar tiene aproximadamente como 4.500 millones de años aproximadamente de existencia. Y la situación, el estatus del sistema solar en aquella época no es la misma que la de ahora. En aquella época había muchos más objetos en el espacio interplanetario y era mucho más frecuente los choques y las interacciones entre los objetos. Y como resultado de muchas de esas interacciones, lo que se provocaba era una expulsión de objetos a grandes distancias. ¿Estamos de acuerdo? Y debido a ese efecto expulsivo de la interacción, los objetos iban a parar a distancias muy grandes, alojándose en zonas que hoy por hoy son como un reservorio de objetos que hay allí, ¿verdad? Como puede ser la nube de Oort o la zona esta del cinturón de Kuiper. ¿Estamos de acuerdo? El cinturón de Kuiper está en un disco, ¿no? Es como un disco. Y la nube es como una esfera. En principio, la hipótesis que se maneja, porque hay una cosa. Hoy sabemos que ese cinturón de Kuiper es una realidad, porque durante muchísimo tiempo fue una hipótesis, ¿sí? Que muchos astrónomos conjeturaron que existía, pero que bueno, no se tenía a ciencia cierta la evidencia de que existiera realmente. Muchas veces se hipotetizan cosas para poder explicar cosas que se ven. Y a veces las cosas que uno ve pueden obedecer no a una causa, sino a otra, a varias, ¿no? Y entonces la que nosotros imaginamos no era correcta y puede ser otra. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que finalmente se llama una hipótesis de trabajo. Bueno, en el caso de esta zona del cinturón de Kuiper, se llama así porque Kuiper fue el astrónomo que primero dio idea de que existía esa zona. Eso es en la década de los 50, para ubicarnos más o menos en el tiempo. Después eso, el cinturón de Kuiper quedó como en el olvido durante mucho tiempo y se dejó de olvidar. Hasta que décadas después se trajo nuevamente a la discusión la posible existencia de ese cinturón. Y uno de los que reflotó la idea del cinturón de Kuiper fue un astrónomo uruguayo, el licenciado Julio Fernández, es actualmente el director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, en su momento también decano de la Facultad de Ciencias, ¿sí? Y bueno, yo diría que podría llamarse cinturón de Kuiper, Erfuror y Fernández. Lo que pasa es que Fernández parece ser un nombre muy distinguido para un nombre científico. Si llega cinturón de Fernández, le dicen, parece que no. Pero es así. Pero la cuestión es esta. Sí. Ellos estudian
desde el punto de vista teórico y con simulaciones numéricas, el tema de la evolución del sistema solar en el tiempo. Y bueno, resulta que a partir de la década de los 90, ya desde el principio de la década de los 90, se empezaron a encontrar objetos ahí en esa zona. Entonces quiere decir que en realidad no era una zona vacía, sino que había objetos. Y hoy existe una enorme cantidad de objetos ya descubiertos en esa zona. Entonces ya dejó de ser una hipótesis para pasar a ser una realidad. Ahora, no obstante, ese cinturón de Kuiper, vamos a ver acá, por ejemplo. Bueno, ese cinturón de Kuiper no está muy lejos tampoco tanto del Sol. Para que ustedes tengan una idea, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es lo que se llama en astronomía una unidad astronómica. Una unidad astronómica es algo así como 150 millones de kilómetros. Usted toma la distancia promedio de la Tierra al Sol como unidad de distancia y a eso le llamamos la unidad astronómica. Una unidad astronómica es lo que dista la Tierra del Sol. El cinturón de Kuiper está entre 30 y 100 unidades astronómicas aproximadamente. Poco más de 30 y 100 unidades astronómicas más o menos. Capaz que si uno consulta en distintos lugares le dan cifras un poco distintas, pero no la por ahí. ¿Sí? Plutón, por ejemplo, está en la zona transneptuniana, está en el cinturón de Kuiper. Es un objeto de la región transneptuniana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y después, hasta la nube de Oort, hay un abismo. Estamos hablando de que la nube de Oort se estima entre 50.000 y 100.000 unidades astronómicas de distancia del Sol. Es una cantidad enorme. Quiere decir que hay un enorme abismo en el sistema solar. Y de hecho, esto deja las claras que en realidad de nuestro sistema solar conocemos poco. Conocemos lo más cerquita del Sol. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, no sé si ustedes se enteraron por la prensa que circuló por ahí la noticia de que habían descubierto evidencias de un planeta más allá de Neptuno, que evidentemente, bueno, uno no descarta la posibilidad de que objetos grandes como planetas puedan estar sumergidos en la oscuridad en aquellas zonas del sistema solar. Porque no olvidemos, cuanto más lejos está el objeto, más difícil se hace de detectar, porque no le llega la luz del Sol. No olvidemos que los planetas los vemos porque reflejan la luz del Sol. Y en la medida de que se van alejando, se hace más difícil verlos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, la única forma de que se pongan de manifiesto es de manera indirecta, digamos, ¿no? O sea que la exploración del sistema solar ni por lejos está concluida todavía. Y si vamos a pensar en la exploración directa del sistema solar, menos todavía. Nuestras naves exploradoras del sistema solar recién están saliendo de la parte conocida del sistema solar. ¿Estamos de acuerdo? Circuló por ahí otra noticia que las sondas viajeros, por ejemplo, habían salido del sistema solar. Pero en realidad, ¿cuál es el límite del sistema solar? Lo que entendemos nosotros por límite del sistema solar, ¿a dónde se termina? Entonces se termina el sistema solar y donde empieza el espacio interestelar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en realidad, muchos dicen que el sistema solar se termina en la heliopausa, digamos. La heliopausa es el límite entre lo que es el campo magnético del Sol y el campo magnético de la galaxia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es rarísimo, porque sería como que no se puede detectar campo magnético, pero eso también puede ser... Además es un límite que es variable, además. Aparte, debe tener que ver también con la sensibilidad del instrumento que se pudiera... Sí. ¿Dónde uno sabe que termina definitivamente? Las ondas gravitacionales, en que vos detectás el movimiento de la mitad del diámetro de un átomo, la sensibilidad que tiene ese aparatito,
hasta que no se consiguió eso era imposible detectar. Ah, por supuesto. Y bueno, acá es lo mismo, porque para saber hasta el límite de donde influye el campo magnético del Sol, algo lo tiene que medir. Sí, sí, sí. El día que se haga... No, y la única forma de medirlo ha sido con las naves estas. Por eso digo, pero tiene que haber un instrumento que mida y se entere que hay. No, y además hay otra cosa. Estamos hablando de naves que tienen tecnología de hace 30 años. Claro. Sí, seguro. Es decir, no ha habido una Sí, reformación. hasta se pueden llamar, se puede. Sí. Estamos hablando con software y hardware de hace 30 años. Sí. Si bien las computadoras se han reprogramado, se han mejorado, todo lo que se puede hacer desde la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, le doy un caso muy, parece cómico, ¿no? Pero la nave esta, la Nuevos Horizontes, la que fue a Plutón, nos siguen llegando imágenes de esa nave, aunque ya está más allá de Plutón. Pero ¿qué pasa? La tecnología que tenía esa nave es de hace 15 o 20 años atrás y transmite con una lentitud tan impresionante que todavía está llegando a cuentagotas las A mí una de las cosas que me llama la atención es la definición que tienen las cámaras esas, que son como los celulares al día de hoy. Y voy a decir, mandaron la mejor tecnología que tienen, ¿no? Bueno, imagínate buenas computadoras que usaban los astronautas cuando fueron a la Luna. Bueno, sí. Igual hicieron las maravillas que hicieron. Pero, sí. No, termine, después de preguntarme. Sí. Bueno, y otros dicen que es la nube de Oort, el límite del sistema solar. Yo me inclino a esa idea, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede con la nube de Oort? Es una hipótesis todavía. No hay evidencia de que esa nube de Oort exista. ¿Por qué se cree que existe? Bueno, porque cuando se observan determinados cometas, se supone que provienen de esa región del sistema solar. Es decir, el estudio de los cometas es para los astrónomos crucial, por el hecho de que los cometas son como fósiles del sistema solar, porque mantienen prácticamente inalteradas las características de la materia primitiva que formaba el sistema solar. Entonces, el poder estudiar los cometas, saber su composición, el explorarlos con todo detalle, informa mucho acerca de las condiciones iniciales de la formación del sistema solar. O sea que son objetos que brindan información como un fósil o un paleontólogo. Es decir, cómo era el paleoclima en aquella época de la Tierra, es decir, muchísimas cosas que tenía la Tierra primitiva que han cambiado completamente, ¿no? Y bueno, el sistema solar de aquella época no es el mismo del momento actual. Incluso los modelos indican que los planetas no están en la misma posición que estaban primitivamente. Así que según parece, según lo que saben mucho de esto, yo me limito a transmitir lo que he leído, los planetas migran, o se acercan al Sol o se alejan del Sol. Entonces eso, a lo largo de la historia del sistema solar ha sucedido, ¿estamos de acuerdo? O sea que son muchas las cosas que pasan, ¿verdad? Y que cambian a lo largo de la historia del sistema solar, ¿verdad? Bien, una pregunta. Sí. Perdón. ¿Se sabe por qué Plutón tiene una órbita que no está dentro del plano del disco solar, del sistema solar? Porque es un objeto, no es planeta, es un objeto que se parece más a un cometa que a un planeta. Vamos a empezar de que siempre Plutón fue un objeto sospechoso. Siempre estuvo bajo sospecha. Lo consideraron planeta, pienso yo, por el lobby de los astrónomos norteamericanos. Porque fue el único planeta descubierto por un astrónomo norteamericano. Y todavía sigue habiendo resistencia, sigue habiendo resistencia del hecho de que Plutón sea considerado planeta enano. Pero tiene una órbita muy inclinada, que no es lo común en los planetas. Tiene una órbita bastante alargada, que no es lo común tampoco en los planetas. ¿Sí? Y tiene una composición diferente a la de los planetas rocosos. ¿Sí? Se parece más a un objeto transneptuniano o a un asteroide que
como es un planeta clásico, ¿no? Es decir, lo que sucede es que muchas cosas fueron cambiando a lo largo del tiempo porque, claro, explorar Plutón o enterarnos de alguna característica del planeta era una cuestión muy difícil dada la distancia en la que se encontraba el planeta. Y de la década de los 80 para adelante se progresó muchísimo en el conocimiento de Plutón, y más ahora con la nave esta se ha progresado de forma increíble. Creo que lo que esta nave está enviando, la información va a dar para procesar durante mucho tiempo. Y quizás cambien muchas ideas que teníamos acerca del planeta, ¿no? Esto no tiene que sorprender en absoluto. Sí, vamos a ver. Yo me animé a hacer una pregunta. Cuando usted habló del tiempo que demora la información enviada por un navío en llegar hasta la Tierra, reforzaba ese incentivo para preguntar por aquella cuestión de los 8 minutos que demora la luz. Yo tengo una curiosidad que no conseguí nunca sacármela, incluso la he buscado en muchos textos, y la respuesta, yo me animo a decir que no está fácil de encontrar. ¿Qué es esto? Se voy a empezar en estos términos. Nosotros leemos en el diario a qué hora va a salir el sol. Miramos y el sol sale a esa hora. Sí. Muy bien. A esa hora lo vemos salir. Pero un astrónomo que hiciera sus cálculos con base en la pura mecánica celeste tendría otra hora de salida del sol, porque él no incluiría en sus cálculos el tiempo que tarda la luz del sol en llegar, desde aquel sol que él usa para calcular, en llegar hasta nosotros. Es decir, hay como dos salidas del sol, una óptica y otra mecánica. A ver. Yo creo que no. A ver, eso es lo que quiero que alguien me diga. Yo creo que no. Es decir, usted lo que está tomando como hora de salida es la hora del objeto que está viendo. Sí. La luz llega continuamente. Sí. Si me dijera que llegara a pulsos, por ejemplo, sería distinto. Pero la luz está llegando continuamente. Y lo que usted está viendo es el objeto que está emitiendo luz. Aunque yo sé que demora 8 minutos la luz en llegar hasta nosotros, la luz que llega es continua. Y entonces... Claro. Yo creo que si la tomamos la luz como si fuera puntos, fotones, algo así, en el momento que se emite uno, demora 8 minutos en llegar. De acuerdo. Pero pegado a ese viene otro, pero ese vuelo que ve siempre es continuo. Lo que pasa es que está llegando ahora hace 8 minutos que salió, pero nunca deja de ver luz. Hace 8 minutos que salió. Lo veo ahora, pero fue emitido por un sol que salió ya hace rato. No, que nunca dejó de emitir. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, lo que es la rotación de la Tierra, ¿no? Claro. La forma de un sol donde en este momento ya no está. Claro, pero lo que podemos hacer nosotros es empezar a correr alrededor de la Tierra y nunca dejar de ver el sol. Nunca lo ve salir. Bueno, no quiero complicarlo. Bueno, de hecho, tampoco me complica. la estación espacial lo ve 15 veces por día, ¿no? No, yo creo que me parece que hay... ¿Cómo es? Pues, capaz que no lo puedo convencer. No, lo único Me parece que hay como un error en el razonamiento, me da la impresión. Sí. Por eso no encontré nunca la respuesta. No hay nada. Ya, porque lo que tenemos salida del sol es lo que vos ves. Porque vamos a esto, supóngase usted que el sol está apagado, digamos, ¿no? Claro. Y sale en un determinado momento. Y en el momento en que sale, en el instante que sale, en el instante que ese objeto sale, no emitió luz todavía. Entonces no lo veo. Imaginen, la idea es que nosotros, la idea es que cuando nos llegue el haz de luz, ya el sol va a estar más arriba. De acuerdo, es eso. Sí, pero imaginándolo como un objeto que en el instante que sale, en ese instante emite la luz.
No sé si me explica la diferencia, el matiz de diferencia. Sí, emite la luz, pero yo no la veo porque tarda 8 minutos. Exacto, esa es la Claro. Lo que pasa es que no pasa eso porque siempre está emitiendo luz. No es que Hay una arranca en un momento determinado. No arranca cuando sube. Ya está emitiendo, siempre está emitiendo. Por eso es que yo decía, la 15 años por día lo de salir y ponerse. Si nosotros mirábamos No un poquito más entiendo que rápido, yo estaría de acuerdo con usted y que no es el mismo sol. No es, en eso sí estoy de acuerdo. Ya. Porque usted está viendo una imagen del sol 8 minutos vieja. Sí. Estamos de acuerdo. No es el mismo sol, eso es cierto. Pero la hora no cambia. Es el momento, es el mismo. Y no tiene nada que ver con la luz, con la distancia del sol de la Tierra. Bueno, prometo pensar más. No, lo otro yo te quería preguntar, ese movimiento oscilatorio de alguna forma del sistema planetario, ¿se acerca con el tiempo y se aleja o se va siempre alejando? No, hay acercamientos y alejamientos. Eso implicaría como que la gravedad varía. Son muchas las razones, Pero fundamentalmente quizás sea la interacción entre los objetos, no la gravedad del sol. Podría ser si pasa más cerca uno que Exacto, otro, exacto. en ese momento. Exacto. Eso Claro, es- si vos te imaginás de alguna forma la gravedad como se imagina ahora, una goma, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, si anda por el lado, si se acerca más en la órbita, como la órbita es elíptica, en determinados momentos, Claro, es un tema un poco lo más, tiene más, después se tira. es más complejo. Sí, por supuesto. Me imagino. Y hay que ver en cuenta qué cosas se toman en cuenta, aparte. Sí, claro. Porque además son muchísimas las variables que toman en cuenta. Bueno, hasta acá va quedando claro. Pero por lo menos uno no se puede imaginar que suceda eso. Está bueno. Bueno. Seguimos un poquito más en la descripción. Ahora tenemos una imagen del sol acá. ¿Sí? Simplemente por curiosidad. No sé si ven ustedes esta mancha que está acá, ¿ven? Este puntito que está acá. Bueno, yo diría que así se va a ver Mercurio cuando transite delante del sol. ¿Sí? Sí, más o menos de este tamaño, ¿sí? de este O chiquito. sea, si le pones un filtro al telescopio se puede ver. Se puede ver, sí. Si no, vamos a probar de verlo proyectado, vamos a ver si se ve. Esperemos que sí. Proyectar la imagen del sol. Pero Mercurio es más o menos de este tamaño. ¿sí? Tenés razón. Lo vio Malaspina, que era navegador en el siglo que fue XVII. Claro. Sí, pero él tenía telescopio ya. Claro, por eso sí. Tenía No, pero Tenía sí, telescopio, claro. con telescopio. Sí. Sí que proyectado. Proyectado. Y eso, durante el día no tenés problema, lo vas a ver, no hay una hora en particular. ¿Para verlo? Sí. Sí. ¿Así? El evento este tiene principio y fin. Rápido. No. Ah, Digo, afortunadamente dura unas horas. ajá. Va a estar arrancando como a las 8:15 de la mañana más o menos y va a estar terminado pasado a las 3 de la tarde. 3:30 de la tarde. Tengo tiempo. Ahora, a simple vista nada, ¿no? Desde ya aviso, capaz que Espera del celular. los profesores se comunicarán, pero ya les aviso que ese día en la mañana va a haber gente acá de la Asociación de Aficionados a la Astronomía mostrando el evento por telescopio. Lo van a ver del observatorio que está allí. O sea que si ponen un tiempo como para poder venir, dense una vuelta porque si está lindo lo van a mostrar. Yo voy a ver si puedo hacer. Yo creo que es una oportunidad porque no es frecuente. No es frecuente. Fíjense que la vez anterior fue hace 10 años, fue en el 2006. Ahora se va a volver a repetir en el 2019 y después hasta el 2032 no se va a volver a dar. Hay que tener en cuenta eso. Por ahí tenemos una imagen del Sol
una imagen visible del Sol, porque imágenes del Sol hay en distintas frecuencias. Esta es una imagen del Sol que uno normalmente ve, digamos, un Sol con el disco brillante. Esta zona es la que se conoce como la fotósfera del Sol, y que es la zona donde parte la mayor cantidad de luz que recibimos del Sol. O sea que es lo que generalmente los astrónomos toman como la superficie del Sol. En realidad el Sol no tiene superficie, pero bueno, lo tomamos como si fuera la superficie solar. Aquí tenemos una imagen también del Sol y en tamaño comparado y escala los planetas. Vean el tamaño del Sol en comparación con los planetas. La Tierra acá, ahí. Eso. Mercurio ni se ve. Es muy pequeña la Tierra allí. Para que ustedes tengan una idea, el diámetro del Sol es más de 100 veces el diámetro de la Tierra. Más de 100 veces. Cualquier planeta es más grande que la Tierra. Cualquiera. Varias veces la Tierra es grande. Y digamos que la Tierra como objeto, imaginen como una bolita de tierra, digamos, cabe más de 1 millón de veces en el volumen del Sol. Es enorme el Sol en comparación con los planetas. Y aquí están los planetas grandes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que en relación al Sol también son pequeños, ¿no? Quiero que quede claro que el Sol, digamos, es el 99.9% de la masa total del sistema solar. Es decir, si consideramos la materia que forma todos los objetos que están en el sistema solar, el 99.9% está en el Sol. Es decir, el 0,1% se reparte en el resto. ¿Estamos de acuerdo? Júpiter, que es el segundo objeto del tamaño, es 1/1000 de la masa del Sol. ¿Estamos de acuerdo? Es 1/1000 de la masa. Es gigante. ¿Cómo? Es un gigante. Es un gigante, pero usted imagínese que hay estrellas que dejarían al Sol de este tamaño. Esta sería la estrella y este sería el Sol. Hay estrellas que son gigantescas. De manera que en realidad eso es una estrella modesta en cuanto a tamaño. Pero es un objeto. Nosotros no somos nada. Exactamente, y bien vale la frase, ¿eh? No somos nada. No somos nada y somos muchos. Y somos muchos realmente. Porque. Somos más que muchos, somos todos los que hay. Por lo menos conocidos. Bueno, esto es entonces en cuanto a tamaño, para que usted tenga una idea, entonces de por qué le llamamos sistema solar. El Sol por lejos es el objeto principal. Aquí tenemos una descripción muy somera del Sol. Volvemos a la idea básica. El Sol es una estrella y como tal la tenemos que estudiar. ¿Estamos de acuerdo? De hecho es el modelo de estrella. ¿Sí? Es la estrella que mejor conocemos. Y quiero dejar bien claro que una estrella no es lo mismo que un planeta, en cuanto a que un planeta yo puedo estudiarlo directamente. Puedo enviar un vehículo y ese tipo de cosas. Quiero dejar claro también otra cosa. Una cosa es estudiar la atmósfera y la superficie de un planeta, y otra cosa es hacernos una idea de cómo es el interior del planeta. Yo creo que se sabe más, por ejemplo, del Sol, de los planetas, del interior, del propio interior de la Tierra. Aunque parezca mentira, en nuestro mundo es todavía, estamos parados sobre algo que no conocemos del todo bien todavía. No, es que es muy difícil. Es muy difícil. Imagínese usted que está parado en la cáscara de una cebolla. La corteza de nuestro planeta es el grosor de la cáscara de una cebolla, en comparación con el tamaño del planeta. Entonces,
cuando uno perfora, digamos, perfora ahí, la cáscara del planeta. Después para adentro es toda una hipótesis también, ¿verdad? Hay, por supuesto, teorías acerca de la estructura interna de la Tierra, ¿verdad? Pero aquel famoso viaje de Julio Verne al centro de la Tierra es imposible. ¿Sí? No se puede. Es imposible. Y bueno, en el mismo estilo estamos en el caso del Sol. Tampoco el Sol no es un astro que uno pueda estudiar directamente, sino que el estudio que hacemos del Sol siempre es a distancia. Si bien hoy por hoy existen y han habido naves que han circulado cerca del Sol y han estudiado el Sol, nunca podemos pararnos en la superficie del Sol ni nada por el estilo. De noche, ¿no? Bien, de modo que esto que estamos viendo acá es un modelo. Es un modelo de cómo imaginamos una estrella como el Sol. Y la imaginamos, digamos, acá por ejemplo tenemos lo que sería el cuerpo principal de la estrella, el Sol. Y acá un corte de cómo imaginamos es el interior de la estrella. Quien más que menos todos tienen idea de que las estrellas son objetos muy calientes, ¿sí? Que emiten luz, que emiten calor, ¿sí? Y que son objetos esféricos. Y en este caso, digamos, la energía que las estrellas irradian, en parte en forma de luz y calor, se origina en la parte interior de la estrella, aquí, en el núcleo. El núcleo es la zona más densa y más caliente en la estrella, donde incluso las temperaturas vuelan a millones de grados. No me acuerdo. Y en esas circunstancias, la materia está en un estado tan particular, que se conoce como el estado de plasma, ¿sí? Y que se favorecen estos procesos que se llaman de fusión nuclear. Esos procesos de fusión nuclear son los responsables de la energía. Pero esa energía no sale directamente del centro del núcleo solar al exterior, sino que debe atravesar el interior del Sol. Y digamos que dentro del interior del Sol tenemos el núcleo propiamente, que es la zona productora de energía. Luego tenemos la zona de radiación, que es la que está inmediatamente contigua a la zona nuclear. Y después la zona de convección, ¿verdad? Después recién por encima de la zona de convección tendríamos lo que llamaríamos la superficie del Sol, que fue la imagen que vimos anteriormente. Los 8 minutos del fotón demora cuando sale de la superficie. Aunque te parezca mentira, puede un poco la literatura variar respecto a esto. Un fotón que sale de acá del centro del Sol. No, 2 millones de años. 2 millones de años. Un poco menos, pero demoran un montón. Porque, ¿qué pasa? El camino no es en línea recta acá adentro, sino que es un camino muy azaroso. Yo leí por allí una descripción una vez que es patente. Un fotón en el interior del Sol tiene la misma masa que un ebrio cuando va caminando. Va para adelante, va para atrás, va para el costado, va para el costado. Y puede caminar un rato sin avanzar nada. ¿Sí? Bueno, es así. Entonces no sigue un camino en línea recta, salvo ciertas partículas que son los neutrinos, que se producen allí en el centro también. Digo, es un subproducto de la fusión nuclear, que esas partículas, como no interactúan prácticamente con nada, salen como por un tubo para afuera y atraviesan sin problema. Pero los fotones no. Los fotones interactúan con todas las partículas que hay en el interior del Sol. Y después de mucho tiempo, con esfuerzo salen a la superficie y de ahí sí salen al espacio. ¿Sí? ¿Te das cuenta que los que tiran los fotones para acá dicen, salió un fotón, hagan 2 millones de años hasta que llegue? Sí, sobrevive. Sí, está bien. Bueno, si no se apaga. Está bueno, salió un fotón. Y muchos fotones pierden energía. Sí, claro, hay una pérdida de energía.
hectáreas. Bueno, demora mucho tiempo, eso sí. 2 millones fue lo que leí yo, capaz que ustedes lean. No, aproximadamente. Sí, sí. Es disparate. Bien, pero gracias a Dios que es así. Porque Sí, eso es lo que mantiene caliente las estrellas. Sí. Porque no se enfriarían muy rápidamente. Sí. Porque al salir el calor rápidamente, la radiación, Sí. las estrellas no durarían tanto tiempo. Está en equilibrio. Está en equilibrio. La acción gravitatoria que tiene hacia el interior y la radiación Exactamente. hacia afuera. Está en En todo equilibrio. punto del interior de la estrella hay un equilibrio. Y si ese equilibrio se rompe es cuando la estrella sufre esos cambios dramáticos que tiene, como ciertas crisis de la edad que le dan a las personas, que le dan a las estrellas también. No entendemos nada. Sí. Bien. Nuestro Sol por el momento está funcionando bien. Eso es lo bueno. Fue bien construido. Bien. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Claro como la luz del sol. Bueno, acá tenemos una imagen. Esto va a cuenta de una conversación después más detallada del Sol. Acá estamos haciendo como una descripción turística del Sol. La idea es que los detalles más relevantes en la superficie del Sol son las manchas solares. Y las manchas solares se vienen observando ya desde hace mucho tiempo, desde la época de Galileo. Estamos hablando del principio del siglo XVII. De hecho, Galileo y un tal Scheiner, un sacerdote alemán jesuita, ahí hay una especie de pleito por quién fue el primero que vio una mancha solar, pero generalmente a Galileo se le atribuye el descubrimiento de las manchas solares. Hecho que además en su momento causó escándalo, por el hecho de que principalmente dentro de la Europa de aquella época, donde vivía Galileo, se creía que el Sol era un astro inmaculado, perfecto. Entonces el hecho de que el Sol tuviera manchas oscuras era como escandaloso. Y bueno, las tenía. Y más aún había otro escándalo más, el Sol no está quieto, roto. Y eso lo vio Galileo también. Viendo las manchas solares se dio cuenta de que el Sol gira. Y rota muy lento, por suerte. Bien. Rota una vuelta promedio casi en un mes. O sea, tiene una rotación muy lenta. Y que además es una rotación particular, porque como el Sol no es un objeto sólido, rígido, sino que es un objeto fluido, tiene lo que se llama una rotación diferencial. Rota más rápido hacia la zona ecuatorial y más rápido hacia la zona polar. Y más o menos ese promedio, una vuelta cada un mes, 27, 28 días más o menos, es el promedio. Si el Sol rotara más rápido, se entraría como aplastado, ¿verdad? Debido a la deformación, a la rotación. ¿Sí? O sea, muchas estrellas se ha encontrado eso, que se aplastan debido a que rotan muy rápido. El Sol, como rota muy lentamente, no está, parece más bien una esfera perfecta, ¿verdad? Otra de las cosas que queda clara es que la forma que tiene el Sol, como un objeto esférico, está moldeada por la gravedad. La gravedad que está dirigida hacia el centro del Sol, ¿verdad? Es lo que moldea la forma que tiene el objeto, ¿verdad? Básicamente. Bien. Otras cosas interesantes es cuando uno ve de cerca la superficie del Sol. Cuando uno la ve así media de la distancia, parece lisa y continua. Sin embargo, cuando uno ve de cerca la superficie solar, tiene ese aspecto como granuloso, como quien ve, yo qué sé, una superficie de pedregullo, ¿verdad? ¿Sí? Pedregullo. Y además esta imagen está estática en realidad, pero en realidad uno tendría que estar imaginando como, yo no sé si usted lo ha visto con toda seguridad, cuando uno pone arroz y lo hierve, está como en movimiento, ¿verdad? Tal cual como uno se ve en la superficie del Sol. Está como en continua ebullición, ¿verdad? Y esos granos de arroz duran
duran poco tiempo, entonces como que la superficie del Sol es continuamente cambiante. Hay una continua actividad en la superficie del Sol, todo reflejo de la actividad interna que el Sol tiene, particularmente las corrientes de gas caliente que vienen del interior, llegan hasta la parte más alta y después bajan porque se enfrían, hay un movimiento convectivo, como quien calienta agua, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, y que explica, digamos, un poco el aspecto que esa superficie del Sol tiene, ¿verdad? Y bueno, y sobre esa zona granulosa aparecen las manchas solares, que son zonas, en primer lugar, más frías dentro de la superficie del Sol. Por eso aparecen más oscuras. Es decir, acá si uno la ve parece oscura, pero si uno la retirara fuera del disco del Sol, brillaría también. Lo que pasa es que como brilla menos que el disco del Sol, aparece como una zona oscura. Es una cuestión de contraste, ¿sí? Es bastante más difícil, bastante más difícil entender por qué estas zonas son más frías, pero tienen que ver con el campo magnético que se genera aquí en las manchas solares. Son campos magnéticos muy intensos y que están en lo que llaman los astrónomos regiones activas del Sol. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ese efecto provoca un enfriamiento del gas acá y hace que estas zonas en particular sean más frías, ¿verdad? Y aparezcan como manchas oscuras. Estos detalles que están acá, por otro lado, no son detalles permanentes tampoco, sino que las manchas solares duran un tiempo y desaparecen. ¿Qué es lo que han encontrado los astrónomos a lo largo del tiempo? Que cuanto más grandes son las manchas solares, más tiempo duran. ¿Y cuál es la duración más o menos? Las más chiquititas, que son más o menos del tamaño de la Tierra, se llaman poros, porque parecen un poro, ¿sí? Esas duran unos días, o un día. Y las manchas más grandes pueden durar hasta varios meses. Entonces, con esas manchas generalmente es la que los astrónomos usan para medir la rotación del Sol. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que los astrónomos descubrieron, por supuesto hay teorías y el estudio del Sol también es bastante complejo, las manchas solares no aparecen en cualquier parte del Sol. Usted nunca va a encontrar manchas solares en la zona del polo del Sol y nunca va a encontrar manchas solares en la zona ecuatorial del Sol, sino que están a cada lado de la zona ecuatorial del Sol, en una franja. Nunca hay más arriba ni más abajo. Además, las manchas a medida que va pasando el tiempo van como migrando de posición, se van acercando a la zona ecuatorial y después se alejan de vuelta. Todo un proceso dinámico que se va dando, ¿verdad? ¿Y cómo descubrieron que el Sol rota diferencialmente? Bueno, con las manchas. Las manchas que están más cerca de la zona ecuatorial vuelven a aparecer más rápido que las que están más lejos. Entonces, típico de que de una estructura que no es un objeto rígido, sino que es un objeto fluido, como es el Sol. ¿Quedó claro? Muy bien. Una cuestión última respecto a esta imagen, también. A lo largo de los años que los astrónomos han ido siguiendo al Sol, han descubierto que el número de manchas solares es variable. Hay periodos en que el Sol está completamente limpio, como en este momento. Capaz que el día que veamos a Mercurio aparece una mancha. Y habrá que ver que no se confunda con Mercurio. ¿Sí? Pero realmente las manchas son, como ustedes ven, de forma un tanto irregular, pero igual el planeta se va a venir con un pequeño círculo, ¿no? ¿Sí? Lo que han descubierto es que las manchas van como variando en número en ciclos. Ahí ven ustedes como un pico en el número de manchas y hay un ciclo, ¿verdad? La idea en definitiva es que esos ciclos, digamos, se separan aproximadamente 11 años. Entre un pico de un máximo y un pico de un mínimo.
¿sí? 11 años. Entre cada pico, 11 años, ¿no? ¿Sí? Hay gente, incluso en la asociación de aficionados, hay mucha gente que sigue al sol con todo detalle y han llevado una estadística bastante importante de la actividad del sol durante bastante tiempo. Y bueno, históricamente hay registros de observaciones del sol desde la época de Galileo hasta ahora. ¿Sí? Hay ciertas épocas donde esa actividad cíclica del sol, por razones que todavía no se conocen bien, como que se detiene y después de la nada empieza otra vez a... Que yo sepa, todavía no hay, primero, una explicación concreta a por qué el ciclo dura 11 años y hay otros ciclos que se superponen también, y no hay explicación de por qué eso tuvo un vacío allí, o un mínimo de actividad que duró mucho tiempo. Esto está claro de que tiene que ver con el grado de actividad del sol, obviamente. ¿Sí? Y el sol pasa por épocas de gran actividad y por épocas de tranquilidad. Y esa actividad solar, en primer lugar, tiene, ¿cómo les puedo decir?, directa repercusión acá en la Tierra. Y no sabemos hasta qué punto la actividad solar influye en nosotros, o influye en muchas cosas de las que hacemos. Pero evidentemente se sabe que hoy por hoy está más que claro muchas de ellas, ¿no? Las tormentas solares hay que tener en cuenta por la cuestión de las comunicaciones, de los satélites, de las líneas de transmisión eléctrica, pero todo eso está influenciado por eso. Pero hasta qué punto, por ejemplo, puede haber también relación entre los cambios de clima que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra con la actividad del Sol, que parece que hay una relación. ¿Sí? Entonces, la idea es que es un tema también a trabajar mucho y que hay muchos científicos que se dedican a eso, que le llaman el estudio del clima espacial, ¿sí? Y que bueno, ven cómo la actividad del Sol influye sobre la actividad de nuestro planeta en muchos aspectos y a lo largo de la historia. No está clara todavía, por ejemplo, o hay teorías, digamos, respecto de las islas glaciares, por ejemplo, por decir un caso. Porque en un determinado momento el planeta se enfrió muchísimo. No hay todavía una explicación. Por lo menos yo la desconozco, no la he leído. ¿Sí? Pero como que muchas cuestiones a investigar, ¿no? y a leer, ¿no? Sí, hay muchas preguntas. Puede ser también que sea un conjunto de todo lo que influya en que haya eras glaciares, eras de mayor calentamiento de la Tierra, no es una sola. Sí. Es un conjunto de todo que origina una... En primer lugar, además, el estudio del comportamiento de nuestro Sol, si lo comparamos con la historia de nuestro planeta, es ínfimo lo que conocemos. Estamos hablando de 500 años, no más. Y la Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Así que en realidad de la existencia del comportamiento del Sol es apenas una mínima fracción. ¿Qué pasó con el Sol antes? Si fue así o no fue así. La idea es que, bueno, hay que ver. Las teorías acerca de la evolución de las estrellas están, pero bueno, veremos, ¿no? Habría que ver si eso ha funcionado así durante todo el tiempo, ¿no? Bueno, aquí ven una imagen, no sé si la ven, la rotación del Sol, ¿no? ¿Sí? Ahí se ve el Sol en rotación. Quiero que quede claro que esa es una imagen que no es... El Sol no se ve así, vamos a empezar por ahí. Porque uno dice, está en estado incandescente, el Sol se ve una cosa flamígera, ¿verdad? Pero en realidad es una imagen en falso color y no corresponde tampoco a la luz visible. No corresponde a una determinada frecuencia dentro del espectro visible, que da una imagen no de la superficie del Sol, sino de una región un poco más por encima de la superficie del Sol, ¿verdad? Pero esas manchas blancas que ustedes están viendo allí corresponden a la ubicación de manchas solares, que son lo que se llaman las zonas activas del Sol. Y vean como que hay como llamaradas que salen del Sol, ¿sí o no? Eso es propio de la actividad del Sol, ¿verdad? Y que son las que se llaman protuberancias o prominencias solares, ¿verdad? Que alcanzan a gran altitud, ¿no?
¿Tengo alguna otra imagen? No. Bueno, esta es lo que se llama la cromósfera solar, que es la capa inmediatamente superior a la superficie solar, la fotósfera, que es la zona que llamaríamos la superficie del Sol, que tiene como cierta prolongación de lo que es la fotósfera del Sol. Vean que se parece mucho a la cáscara de una naranja, no sé si ustedes lo han visto. Sí, como muy rugoso, ¿verdad? Porque mantiene un poco todavía como la granulosidad de la superficie del Sol, ¿verdad? Y bueno, y las manchas blancas son como la continuación de la mancha solar, son zonas activas del Sol, ¿verdad? De esas manchas solares no aparece ninguna a nuestra izquierda, es decir, ninguna de ellas serviría para determinar la velocidad de la rotación. No, porque acá no hay una. Y esta es una visión distinta del Sol, de la región más externa del Sol, que es la corona, ¿sí? Que es, digamos, la región más, repito, más exterior del Sol, y que uno tiene ocasión de verlas cuando hay eclipses, ¿verdad? Ahí ustedes tienen la imagen de un eclipse de Sol total, y cuando la luna tapa la parte brillante, eso que es la que deslumbra, se ve este halo acá que rodea al Sol, y esa es la corona. Y esta es una imagen en rayos X del Sol. Es como si le sacamos una placa al Sol, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y esta es la imagen que tenemos de la corona del Sol, que en realidad no es como una región que envuelva al Sol parejo alrededor de todo el globo del Sol, sino que tiene huecos, como ustedes pueden ver acá. Todas estas zonas oscuras acá son lo que se llaman agujeros coronales. ¿Estamos de acuerdo? Tiene huecos, no es como una envolvente gaseosa uniforme. Son los rayos X que emite el Sol, exactamente. Claro, estoy diciendo en sentido figurado. No, pero entonces se precisó algún equipo especial para obtener detectores de rayos. Imágenes de rayos Exactamente. que no son lentes. No, exactamente. En primer lugar, esto hay que hacerlo en satélites enormes, en primer lugar, porque la radiación X la filtra la atmósfera de la Tierra, no alcanza a superficie terrestre. Estos son observatorios solares, o sea, son naves que han sido enviadas a explorar específicamente el Sol, ¿estamos de acuerdo? Y que entonces al estar en el espacio no tienen problema en cuanto a la detección de la radiación X, ¿estamos de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Y bueno, esta es un área, además del Sol, es curiosísimo, ¿no? Porque, y con esto termino, la temperatura del Sol se comporta de una forma bastante peculiar. Uno tiene la tendencia a creer que hacia el interior del Sol la temperatura aumenta, ¿verdad? Y eso es cierto. Tengo yo la temperatura en la superficie del Sol que anda en torno a los 6.000 grados aproximadamente, ¿sí? 5.800. Y si me voy hacia el interior, la temperatura aumenta hasta más o menos el entorno de los 15 a 20 millones de grados aproximadamente. ¿Sí? Cuando uno se aleja del Sol, uno diría, bueno, tiene que irse bajando la temperatura. Bueno, hasta cierta altura, digamos, por encima de la superficie del Sol, la temperatura baja. Pero después, curiosamente, sube de vuelta. Y en la corona, la temperatura anda en el entorno de cerca de 2 millones de grados aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es una temperatura que se mide en términos de calor, sino que es una temperatura que se mide en términos de energía de movimiento de las partículas que se están considerando en esa región del Sol. ¿Estamos de acuerdo? Yo recuerdo vagamente que algo ocurre en nuestra atmósfera. También, exactamente, es lo mismo, sí. Y lo más curioso de todo es que esta corona del Sol no tiene un límite definido.
¿Dónde termina? Muchos dicen que alcanza hasta los primeros planetas del sistema solar. Ellos dicen que estamos todavía envueltos dentro de la corona del Sol. Pero la idea es que en realidad, ¿qué sucede? A medida que nos vamos alejando del Sol, la densidad de los materiales que constituyen esa región se hace prácticamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una densidad extremadamente baja. Extremadamente baja. Densidades además disparatadamente bajas, ¿no? Porque uno dice, tengo una campana de vidrio en un laboratorio y le extraigo el aire y hago el vacío. Realmente, es una campana de vacío. Y uno dice, claro, dentro de esta campana de vacío no hay aire, no hay nada porque lo hemos extraído todo. No siempre hay agujero. Vacío perfecto no se logra. Y de hecho, hay una cierta densidad, muy baja, pero hay un valor. La densidad de esa región es mucho menos que eso. Es mucho menos que eso. Es decir, es extremadamente baja. Por eso en realidad no nos abraza el calor de la corona, evidentemente. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el asunto. Bueno, yo dejo por acá porque creo que estamos en hora ya. ¿Habría posibilidad de tener eso subido? Ese trabajo, si hay que poderlo subir a... Yo se lo paso a ti si quieres. Bueno. ¿Tú lo distribuís? Sí. ¿Cómo no? Sí, no hay ningún problema. Bueno, un gusto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Bueno.